En una charla con Gómez Junco, no sé cuándo se llevó a cabo, a mí me llegó el clip ahí de rebote, aparece Ricardo el Tuca Ferretti y dice, los partidos moleros son una porquería, son una necedad, no sirven de nada, afectan a los jugadores y esto es importante, él dice, a mí me decían tienes que llamar a fulanito porque está con tal patrocinador, a sutanito porque tiene firma con fulanito. O sea, el Tuca reconoce que a él le impusieron jugadores de Europa, obviamente, o de otras latitudes. Bueno, aquel entonces creo que no había nadie en la MLS, pero queda claro que al Tuca Ferretti está revelando tarde, sí, es reflejo de la cobardía de ese momento, porque debió haber dicho en la conferencia de prensa, aunque le quitaran el puesto, México entero le hubiera aplaudido de pie, haber dicho, me están imponiendo jugadores, por lo tanto renunció al puesto. Hoy sale y le dice a Gómez Junco todo ese tipo de situaciones, y me pregunto yo, a Jaime Lozano le impusieron a Héctor Herrera para que la gente tejana quisiera ir a este partido y que seguramente debe estar decepcionado Jerry Jones porque no se llenó el estadio, o de repente tú te preguntas hasta dónde de verdad se confirma nuevamente la manipulación de la lista, que entendamos. Yo, inocente, yo creí que no iba a pasar con la bomba, porque la bomba aparentemente estaba dejando en libertad a Jimmy Lozano, pero de que había pasado antes, pues ya lo sabíamos, que iba a ser Giovanni Dos Santos a Rusia, por vida de Dios, o sea, bueno, porque tenía que respaldar a su firma. Ya no quiero creer que ahí sí yo lo dudo, que los caireles de Memo Ochoa, yo no sabía algo, pero me lo estaban platicando en la semana, no sé si tú lo estabas enterada. Resulta que una vez hubo un problema con el patrocinador de Guillermo Ochoa y la selección mexicana, y resulta que una empresa bancaria iba a regalar pelucas, o sea, con los caireles, los rizos de Guillermo Ochoa, como una especie de patrocinio, promoción del banco. Se enteró Guillermo Ochoa de esto y como no estaba de acuerdo, se cortó los rizos y fue cuando cambió totalmente su look. No fue por situación estética, no, fue como un acto de rebeldía porque no le parecía, y lo entiendo, porque no le parecía lo que estaba haciendo un patrocinador directamente con selección y sin consultarlo con él. A mí me parece, yo no lo sabía esto, no sé si tú estabas enterada, si lo hizo. No sabía. Lo aplaudo. Pero que fue en su momento la rebeldía de Javier Hernández y varios más, ¿no? Esa fue después. No, esa fue después. Pero me refiero, es parte del grupo de los que se rebelaban de cierta forma. Sí, ocurrió durante el Mundial de Rusia. Yo no estoy de acuerdo, claro. Y yo no lo hago y si me tengo que cortar los chinos me los corto, pero no van a ser situaciones donde no me contemplan y donde evidentemente pues el jugador no se ve beneficiado como quisiera económicamente. Pero Rafa, hay que ser completamente honestos. ¿Tú crees, y además has visto muchos procesos, has conocido yo creo que casi todos los entrenadores, que algún entrenador de la selección mexicana no le hayan impuesto a por lo menos 2 o 3 jugadores? La verdad. No, pero es que todos lo sabemos. No, todos lo sabemos. Y va a seguir pasando con el Jimmy Lozano. Yo no creo que Jimmy estuviera desesperado por convocar a Héctor Herrera. Seguramente no. Y además Jimmy sí está bien enterado, sí ve los partidos, sí los sigue, sí sabía lo que iba a pasar con Héctor Herrera. Entonces, eso lamentablemente va a seguir pasando. ¿Por qué no quisieron a Bielsa? ¿Crees que Bielsa permitiría que le dijeran, convoca este? Por supuesto que no. Entonces necesitan a alguien que diga, bueno, está bien, sí, ¿cuántos? 2, 3, llámalos. Recuerda el caso de Ricardo Lavolpe, que lleva al bueno para nada de su yerno, un jugador de muy medio pelo, lo lleva a que cuide a los nietos, a que cambie pañales, porque nadie más lo podía hacer. Y resulta que él dice, ok, voy a llevar a 2 jugadores que tú me estás pidiendo que lleve, pero llevo a mi yerno. Y lo que no pudieron imponerle, y eso habría que reconocérselo a Lavolpe, no le pudieron imponer a Cuauhtémoc Blanco. Siempre se opuso a lo de Cuauhtémoc Blanco. Pero también recordemos que Ricardo Lavolpe lo reconoció. Tuvimos que regalarle el partido, ahí está en YouTube la declaración, tuvimos que regalarle el partido a Trinidad y Tobago porque así nos lo pidió el presidente de la CONCACAF. O sea, él también acepta que fue parte de la corrupción. Punto, por donde le busquen,
No hay ninguno que se salve y no, a mí no, sí no. me parece... Aguirre, ¿qué pasó con lo de Jonathan? ¿Sí supiste Rafa, el mismo... ¿Sí supiste? Bueno, ¿a quién le habrán puesto a Miguel Herrera? A ver, en el caso de Javier Aguirre, Jorge Vergara, a través de Néstor de la Torre, le dijo, son el bofo, quieras o no quieras. Y el bofo ahí se quedó, punto. Bueno, hasta lo puso a jugar y fue el que terminó arruinando un momento clave en el Mundial. A Miguel Herrera, no sé a quién, ahí sí no estaría muy claro. Lo que creería tal vez, aunque yo tengo una versión directa de él, de que en ese momento Ochoa tenía más control del vestuario y de la cancha, pero me queda claro que yo creo que a Ochoa lo colocaron por encima de Corona, porque acuérdate que hay una discusión en un entrenamiento previo al partido de arranque, en la cual Corona sí se enoja. Corona de hecho llega a retar a los golpes a Miguel y a Ochoa, porque él sentía que tenía todo el derecho. Entonces, sí, yo creo que eventualmente, bueno, con el Tata Martino también es más que evidente, con Juan Carlos Osorio, pues él les dijo, órale, los que quieran, total, a mí ya qué, yo los hago jugar, pero bueno, entendamos también que son escenarios que no solo, ojo, recuerda que alguna vez Justino Compeán nos comentó eso, él decía, desde que a mí Julio Grondona me explicó que no había una sola alineación que él no tuviera que palomear antes de ser oficial, entonces Justino Compeán dijo que él haría lo mismo. Cada convocatoria él tenía que palomearla. Entonces, bueno, pues ese es el fútbol mexicano. Mira, también es que no hay tantas alternativas por más que te quieran imponer jugadores, ¿no? No es que digas, no, es forzosamente bueno, hoy está muy limitada la opción o la baraja de opciones que tienes para llevar futbolistas. Sí, se va a cuestionar a lo mejor lo de Héctor Herrera y 2 o 3 jugadores que continuarán en esta convocatoria. Yo no sé si de pronto el mismo Memo Ochoa, ¿no? Que se termina equivocando y que hoy ya es dice que no hay más. Que no esté en el 2026, pero el caso de Memo Ochoa es distinto porque ahí sí atrás no hay mucho más de dónde echar mano. Tendría que salir, puede pasar, hay tiempo, Rafa. Podría pasar que de pronto un gran momento de algún arquero, por ejemplo el de Gallos, que yo le tengo fe, creo que se apellida Tapia. En serio, sí. me parece que es un buen arquero, entonces hay que esperar. Pero lo mismo decíamos de Acevedo. Sí, lo mismo decíamos de Acevedo. Ahora ya lleva rato lesionado Acevedo. También hay que ver cómo se recupera, cómo regresa. Por lo pronto Memo Ochoa puede estar tranquilo en esa situación. Pero así es el momento para el arquero y hay que estar muy conscientes de eso. Yo me imagino que así lo sabe Jimmy. Cuando al arquero se le acaba el fútbol, no tiene ese proceso como el jugador que está en cancha. O sea, no es poco a poco. De pronto ves un nivel muy alto y se pierde totalmente. O sea, sí es muy fácil darse cuenta cuando un arquero da el viejazo para competir en primera división. No es poco a poco, no es progresivo, no es paulatino. Lo de los arqueros es inmediato. Te das cuenta cuando ya te alcanza y cuando definitivamente ya no te alcanza. Entonces hay que ver si Memo Ochoa llega en muy buenas condiciones para el 2026, Rafa. Así, al menos así yo lo vi con Calero, así yo lo vi con el Conejo, así lo vemos con el mismo Corona. No se dan cuenta que ya no te termina alcanzando para estar en primera división y que la calidad termina disminuyendo. Pero bueno, tiene mucha chamba Jimmy Lozano. Para ese Uzbekistán que tanto decía 75 del ranking, bla, bla, bla. Bueno, pues ve lo que pasa cuando piensan como tú comprenderás. Te terminan empatando el partido, ni modo. Bueno, pero la verdad es que, a ver, el hecho, yo no voy a rescatar a Uzbekistán dentro de la miseria del 75 de FIFA. Lo que tenemos que hacer énfasis es en la miseria de lo que jugó el equipo mexicano con un Orbelín totalmente perdido y con los errores en defensa. El gol que recibe Ochoa. Bueno, a propósito, saludos, Félix Fernández. Siempre defiendes a los porteros y ahora te quedaste calladito porque te han de haber recordado tus pésimas actuaciones como portero. Saludos a mi hermano atlantista, por supuesto.